vamos a explorar uno de los rincones más oscuros y curiosos de nuestra mente. ¿Alguna vez has sentido que estás engañando a todo el mundo? ¿Que tus logros no son más que un golpe de suerte y que en cualquier momento alguien va a poner una mano sobre tu hombro y te va a decir: Oye, ¿ya nos dimos cuenta de que no sabes lo que haces? Si te ha pasado, felicidades, eres parte del club. Hoy vamos a desmenuzar el síndrome del impostor, un fenómeno que irónicamente suele atacar a las personas más brillantes y preparadas. Pero antes de entrar en materia, tenemos que entender qué es exactamente un síndrome. La palabra viene del griego síndrome, que significa concurrencia o correr juntos. Básicamente es una foto de varios síntomas y signos que aparecen al mismo tiempo. A diferencia de una enfermedad que tiene una causa específica como un virus, un síndrome es un conjunto de piezas que forman un cuadro clínico. Se compone de síntomas, que es lo que tú sientes, como la ansiedad o el miedo, y signos, que es lo que un profesional puede medir, como el ritmo cardíaco elevado. Hay síndromes genéticos, físicos y, como el que veremos hoy, psicológicos, que son patrones de comportamiento que se repiten en muchísima gente. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? Es ese fenómeno donde, a pesar de tener pruebas externas de tu éxito, sientes que eres un fraude. Estás convencido de que tus logros son por factores externos. Fue suerte, estaba en el lugar adecuado, o me contrataron porque no había nadie más. Incluso puedes llegar a creer que has engañado involuntariamente a los demás, haciéndoles creer que eres más inteligente de lo que eres. La doctora Valerie Young identificó 5 perfiles donde esto se manifiesta con fuerza. Primero está el perfeccionista, que si no alcanza el 100% siente que fracasó. Luego el experto, que siente que nunca sabe lo suficiente y teme quedar como un ignorante ante una pregunta difícil. El genio natural cree que si algo le cuesta esfuerzo es porque no tiene talento. El individualista piensa que pedir ayuda es debilidad. Y finalmente el superhéroe, que se presiona para destacar en todo. Trabajo, familia, hobbies, solo para demostrar que está a la altura. Es un ciclo vicioso que empieza con ansiedad ante una tarea, sigue con una sobrepreparación extrema o procrastinación por miedo, y aunque termines con éxito, el alivio es temporal, porque piensas: esta vez me salvé, pero a la próxima me descubrirán. ¿Por qué nos pasa esto? No hay una sola causa, pero suelen nacer en entornos de alta presión o por expectativas familiares rígidas. Si creciste con etiquetas como la inteligente o la creativa, sientes una presión brutal por mantener esa imagen. También aparece al enfrentar nuevos retos, como cambiar de carrera o empezar un canal de contenido. Pero aquí está el dato curioso: quienes realmente son incompetentes rara vez se preocupan por serlo. El síndrome del impostor es de hecho una distorsión en la forma en que procesamos el éxito. El cerebro simplemente descarta las pruebas de tu capacidad como si fueran errores del sistema. Identificarlo es difícil porque el impostor es experto en ocultar dudas, pero hay señales de alerta. Atribuir todo a la suerte, tener miedo al éxito porque la caída será más alta, compararse constantemente con la versión pública de los demás, o sentir una insatisfacción crónica donde solo hay alivio por sobrevivir, pero nunca orgullo real. Esto no es solo una duda pasajera. Si no se gestiona, puede afectar gravemente tu vida. Puede llevarte al sabotaje profesional, donde evitas ascensos o proyectos por miedo. También afecta a tu salud mental y física, derivando en ansiedad, depresión o agotamiento extremo, al intentar compensar tu supuesta incapacidad trabajando el triple. Incluso puede causar aislamiento social, porque temes que si alguien te conoce de verdad, verá el fraude. Ese término fue acuñado en 1978 por Pauline Clance y Susan Ives, quienes estudiaron a mujeres de alto rendimiento que, a pesar de sus doctorados y premios, creían que no eran inteligentes. Hoy sabemos que afecta a todos por igual, especialmente a minorías o personas que son pioneras en algo, como ser el primero de la familia en ir a la universidad o la primera mujer en un puesto directivo. Al no tener referentes, el sentimiento de no pertenezco aquí se dispara. Además, existe algo llamado la paradoja del éxito. Cuanto mejor te va, peor te sientes, porque la apuesta sube. No es lo mismo que la baja autoestima, que es una visión negativa global. El síndrome del impostor es específico sobre tu competencia profesional. A menudo caemos en la maldición del conocimiento, pensando que si algo es fácil para nosotros, debe ser fácil para todos,
restándole valor a nuestro talento único. ¿Tiene solución? Sí, pero es un proceso de gestión. Puedes hacer un inventario de hechos, anotando tus logros y el esfuerzo real que pusiste para moverlos de la columna de suerte a la de capacidad. Hablarlo es vital. El síndrome se alimenta del secreto, y al compartirlo verás que la mayoría de la gente exitosa siente lo mismo. Aprende a aceptar cumplidos con un simple gracias y reencuadra el fracaso como aprendizaje. Recuerda que el síndrome del impostor suele ser una medida de tu crecimiento. Aparece cuando te atreves a salir de tu zona de confort hacia algo más grande. Así que, la próxima vez que te sientas un fraude, tómalo como una señal de que vas por el camino correcto. Ahora que ya vimos cómo el síndrome del impostor nos hace sentir como un fraude, es momento de hablar de su compañero de crimen más peligroso. El síndrome de burnout, también conocido como el síndrome del trabajador quemado. Imagina que eres un edificio que ha sufrido un incendio interno. Por fuera pareces intacto, pero por dentro tus estructuras están devastadas. Este es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por un estrés crónico y prolongado, normalmente en el ámbito laboral o en roles de alta responsabilidad. A diferencia del estrés común, que te hace sentir hiperactivo porque hay demasiado de todo, el burnout te deja con muy poca motivación, poco interés y poca esperanza. No se quita con un fin de semana de descanso, porque es una respuesta profunda al desgaste que termina afectando tu identidad. Según la Organización Mundial de la Salud, que ya lo reconoce oficialmente como un fenómeno ocupacional, se identifica por 3 pilares: el agotamiento extremo, donde sientes que ya no tienes pilas al empezar el día; la despersonalización o cinismo, que es cuando te vuelves frío e irritable con tus compañeros o clientes como una barrera de defensa; y la baja realización personal, ese sentimiento de que nada de lo que haces sirve para nada, lo que hunde tu autoconfianza. Para entender cómo llegamos a este punto debemos mirar los síntomas, que se manifiestan en todo nuestro cuerpo. Físicamente puedes sufrir dolores de cabeza, insomnio, problemas gastrointestinales y una baja en las defensas que hace que te enfermes seguido. Emocionalmente te sientes atrapado, indefenso y con una sensación de fracaso constante, y en tu conducta empiezas a aislarte, a procrastinar de forma excesiva o incluso a usar la comida y otras sustancias para intentar desconectar del vacío. Lo más importante es entender que el burnout no siempre es culpa de la persona, suele ser un problema del entorno. Ocurre por la falta de control sobre tus decisiones, expectativas poco claras por parte de tus jefes, ambientes laborales tóxicos o un desequilibrio total entre tu vida y el trabajo. También existen factores personales, como el perfeccionismo extremo y la dificultad para delegar, creyendo que si no lo haces tú, nadie lo hará bien. Aquí es donde se conecta con el síndrome del impostor. Como tienes miedo a ser descubierto como un fraude, trabajas el doble para demostrar tu valor, lo que te lleva directo a quemarte en un ciclo destructivo. Pero, ¿quiénes pueden sufrir esto y desde cuándo lo conocemos? aunque pensamos que es cosa de adultos en oficinas, el burnout no respeta la edad. Existe el académico en niños y adolescentes presionados por notas perfectas, el parental en padres desbordados por la crianza, y el de cuidadores de personas enfermas. El concepto fue acuñado en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger, quien notó que él y sus colegas en una clínica de adicciones perdían toda su energía y se volvían cínicos tras un año de trabajo intenso. Más tarde, en 1981, Christina Maslach creó la herramienta científica para medirlo. Hoy es más común que nunca debido a la cultura de la inmediatez, donde la tecnología nos mantiene disponibles 24/7 y no existen rituales de desconexión. Irónicamente, esto suele afectar a las personas más comprometidas y entusiastas. Alguien que no se preocupa por lo que hace rara vez llega a quemarse, porque no invierte su alma en el proceso. Es la forma en la que tu cuerpo te dice, o paras tú o te paro yo. Afortunadamente hay formas de solucionarlo, aunque requieren un cambio de estructura y no solo vacaciones. El primer paso es reconocer que no es flojera, sino una respuesta fisiológica al estrés. Necesitas establecer límites de acero, aprendiendo a decir no y desconectando digitalmente fuera de tu horario. Buscar apoyo es fundamental, ya sea hablando con tus superiores para ajustar la carga de trabajo o acudiendo a terapia para recuperar herramientas emocionales.
Debes priorizar un autocuidado real que incluya actividades que nutran tu identidad fuera de lo productivo, como hobbies o ejercicio. A veces, la solución definitiva implica un cambio de área o de empresa si el entorno es intrínsecamente tóxico. Recuerda que esto es un proceso insidioso que se alimenta del goteo constante de estrés. No permitas que la presión externa seque tu resiliencia. Al final del día, tu salud y tu paz mental valen mucho más que cualquier meta laboral o académica, y aprender a ponerte como prioridad es el primer paso para volver a encender tu llama sin consumirte en el intento. Hemos hablado de sentirnos un fraude o de quemarnos por el trabajo, pero ahora entraremos en uno de los fenómenos más fascinantes y aterradores de la neuropsiquiatría, el síndrome de Capgras. A diferencia de los anteriores, que son respuestas al estrés, este se clasifica como un delirio de falsa identificación y suele tener una base neurológica profunda. Quien lo padece está convencido de que un ser querido, ya sea su pareja, un padre o incluso su mascota, ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Lo desconcertante es que el paciente reconoce que la persona se ve igual, habla igual y tiene las mismas marcas físicas, pero a su cerebro le grita que no es la persona real, sino un doble, un robot o un extraño disfrazado. Este cuadro fue descrito por primera vez en 1923 por el psiquiatra francés Jean-Joseph Capgras junto a su interno, en su artículo La ilusión de los dobles. El caso original fue el de Madame M., una mujer de 53 años que afirmaba que su familia había sido sustituida por dobles como parte de una conspiración. Aunque la idea de seres reemplazados existe en el folclore desde hace siglos con leyendas de niños cambiados por hadas, Capgras fue el primero en darle un marco médico formal. ¿Por qué ocurre este fallo tan específico? La ciencia sugiere que es una desconexión en el cerebro. Para reconocer a alguien usamos dos vías: la vía visual, que reconoce rasgos lógicos como los ojos o la voz, y la vía emocional, que genera ese chispazo de calidez al ver a alguien querido. En el Capgras, la vía visual funciona perfecto, pero la emocional está dañada o desconectada. Por ejemplo, alguien al ver a su madre y no sentir la calidez habitual, el cerebro intenta explicar esa ausencia de emoción con una conclusión delirante. Sí se ve como ella, pero no siento nada, debe ser una impostora. Esto puede ser causado por lesiones cerebrales, enfermedades como el Alzheimer o Parkinson, esquizofrenia o tumores. El síndrome tiene rasgos muy claros, como la selectividad, pues ocurre casi siempre con personas con un vínculo emocional fuerte. Además, el paciente puede ser totalmente lúcido en otras áreas como matemáticas o política, manteniendo el delirio firme solo respecto a sus seres queridos. Esto genera una desconfianza absoluta y una soledad profunda, ya que el paciente siente que vive en una película de terror constante, donde sus protectores han sido eliminados. El impacto en la familia es devastador y a veces peligroso. Existe el riesgo de agresión defensiva, donde el paciente ataca al impostor para intentar recuperar a la persona real o para defenderse de lo que considera un extraño infiltrado. También pueden abandonar sus cuidados si creen que su médico cuidador es un reemplazo que busca envenenarlos. Para las familias, la solución no es discutir con lógica, porque el problema no es visual, es emocional. Intentar convencerlos con fotos solo aumenta la paranoia. Los expertos recomiendan validar la emoción del miedo sin aceptar el delirio y usar técnicas curiosas como el teléfono. Como la vía auditiva emocional suele estar intacta, el paciente puede reconocer a la persona por la voz y habla desde otra habitación, pero el delirio vuelve en cuanto la ve. Es tan desgastante que los cuidadores suelen necesitar terapia, entendiendo que es la enfermedad la que habla y no su ser querido. ¿Tiene solución? Depende totalmente de la causa raíz. Si el síndrome es provocado por una infección, un tumor operable o una descompensación metabólica, el delirio puede desaparecer por completo al tratar el problema físico. Si el origen es psiquiátrico, como la esquizofrenia, se puede controlar con fármacos antipsicóticos. Sin embargo, si es producto de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, es muy difícil que desaparezca de forma permanente debido al daño físico progresivo de las conexiones cerebrales. Es importante notar que la OMS no lo lista como una enfermedad independiente, sino como una manifestación o síntoma de que algo está fallando en el cerebro. Para la medicina,
El Capgras es como la fiebre, una señal clara de un problema mayor. En resumen, mientras que en el síndrome del impostor tú sientes que eres el fraude, en el de Capgras sientes que los demás lo son. Es una condición que nos recuerda que nuestra identidad y nuestras relaciones no dependen solo de cómo nos vemos por fuera, sino de esa conexión invisible y emocional que nuestro cerebro crea con los que amamos. ¿Te imaginas mirar a tu mejor amigo y estar seguro de que no es él? Si el síndrome de Capgras nos hacía dudar de la identidad de los demás, el trastorno que vamos a ver ahora nos hace dudar de nuestra propia autonomía física. El síndrome de la mano ajena, también conocido como mano alienígena, es un trastorno neurológico poco frecuente donde una de las manos del paciente parece tener vida propia, realizando movimientos complejos y coordinados, pero sin que la persona tenga control consciente sobre ellos. No hablamos de un simple tic o un temblor. La mano puede abrochar y desabrochar botones, agarrar objetos o incluso luchar con la mano sana en lo que se conoce como conflicto intermanual. Imagina que mientras tu mano derecha intenta ponerte un pantalón, tu mano izquierda se empeña en quitártelo. Este fenómeno ocurre por un daño físico real en el cerebro, específicamente en áreas que controlan el movimiento o la comunicación entre hemisferios. Las causas más comunes son lesiones en el cuerpo calloso, que es el puente que conecta ambos lados del cerebro, o daños en el lóbulo frontal, que se encarga de la planificación y el control de los impulsos. Cuando estas áreas fallan, la mano puede reaccionar automáticamente a estímulos visuales solo porque un objeto está ahí, sin que tú des la orden. Este síndrome fue identificado por primera vez en 1908 por el neuropsiquiatra alemán Kurt Goldstein, quien documentó el caso de una paciente que, tras un derrame cerebral, sentía que su mano izquierda no le pertenecía. En la cultura popular, este trastorno se hizo famoso gracias a la película Doctor Strangelove de 1964, donde el protagonista no puede evitar que su mano haga movimientos involuntarios, pero Es peligroso. aunque la mayoría de las veces es solo frustrante o vergonzoso, existen casos extremos de autoagresión. Se han documentado situaciones donde la mano ajena intenta dar bofetadas, pellizcar o incluso estrangular al propio paciente. Hay registros de personas que han tenido que forcejear con su propia mano para quitarla de su cuello mientras dormían. Lo más aterrador es que el paciente siente el dolor físico del ataque, pero mentalmente sabe que no es él quien está dando la orden, lo que genera un terror psicológico profundo al sentir que el agresor es su propio cuerpo. En cuanto a la solución, el pronóstico depende totalmente de la causa del daño. Si fue por un accidente cerebrovascular o una inflamación, es posible que el paciente recupere el control gracias a la neuroplasticidad, un proceso donde el cerebro aprende a usar nuevas rutas neuronales. Sin embargo, si el origen es una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, el daño suele ser permanente y progresivo. En caso de cirugías del cuerpo calloso, los síntomas pueden disminuir con el tiempo si el hemisferio dominante toma el control total. Como no existe una cura definitiva, los pacientes han desarrollado trucos ingeniosos para domar su mano rebelde. Una estrategia es mantener la mano ocupada con un objeto, como una pelota antiestrés, para que esté distraída y no cause problemas. Otros usan guantes gruesos para reducir la sensibilidad táctil, o incluso le ponen un nombre a la mano para personificarla y separar su identidad del comportamiento errático de la extremidad. Comparado con lo que hemos visto, el síndrome del impostor te hace sentir que tú eres el fraude, el de Capgras te hace sentir que los demás lo son, pero el de la mano ajena te hace sentir que una parte de tu propio cuerpo tiene su propia voluntad externa. Es una condición que nos demuestra que nuestra voluntad es en realidad el resultado de circuitos eléctricos perfectamente sincronizados en el cerebro. Si esos cables se cruzan o se cortan, podemos convertirnos en extraños dentro de nuestra propia piel. Es un recordatorio fascinante y a la vez inquietante de lo frágil que es nuestra percepción del control sobre nosotros mismos. ¿Podrías vivir con una mano que no te obedece? Para cerrar nuestro recorrido por los síndromes y condiciones más impactantes, llegamos a una que parece sacada de una pesadilla, el insomnio familiar fatal, o IF. A diferencia de todo lo que hemos visto antes, que suelen ser respuestas al estrés o fallos en la percepción,
Aquí estamos ante una enfermedad priónica de origen genético que es sencillamente una sentencia de muerte. El IV destruye por completo la capacidad de la persona para dormir. No es un insomnio común donde te sientes cansado, es una incapacidad total y progresiva del cerebro para entrar en el estado de sueño. El culpable es una proteína mal plegada llamada prión, que ataca principalmente el tálamo. Piensa en el tálamo como la centralita de comunicaciones de tu cerebro, que regula el ciclo de sueño y vigilia. Cuando los priones se acumulan allí, forman una especie de placa o basura que asfixia a las neuronas, cerrando para siempre la puerta del descanso. Es una enfermedad autosómica dominante, lo que significa que si uno de los padres tiene el gen mutado, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredarlo. Lo más cruel es que los síntomas suelen aparecer entre los 40 y 50 años, cuando la persona probablemente ya ha formado una familia, perpetuando el ciclo genético sin saberlo. La progresión de la enfermedad es rápida y devastadora, durante entre 7 y 36 meses desde el primer síntoma. Todo comienza con un insomnio progresivo acompañado de ataques de pánico y fobias inexplicables. Luego vienen las alucinaciones vívidas y un descontrol total del sistema nervioso, con taquicardias y sudoración constante. En la tercera fase, el paciente ya no puede dormir nada, pierde peso de forma alarmante y pierde el control de sus funciones motoras. Finalmente llega la demencia, el estupor y la muerte. Esta condición fue identificada formalmente en 1986 por el neurólogo italiano Ignacio Reuter, quien rastreó la historia de una familia veneciana donde este insomnio misterioso los había perseguido por 2 siglos. Gracias a la genealogía, hoy creemos que el paciente cero pudo ser un médico veneciano de finales del siglo XVIII, alrededor de 1764. También hay un foco importante en el País Vasco, España, donde la mutación se mantuvo debido al aislamiento geográfico. Sabemos exactamente qué falla. En el codón 178 del gen PRNP, el cuerpo coloca erróneamente el aminoácido asparagina en lugar de ácido aspartico, desencadenando este efecto dominó mortal. Lamentablemente, hoy no existe una cura. Lo más frustrante para los médicos es que los somníferos convencionales no funcionan e incluso pueden acelerar el deterioro, porque el cerebro simplemente ha olvidado cómo apagarse. El tratamiento es puramente paliativo, enfocado en la comodidad y la ansiedad. Sin embargo, no todo es oscuridad. La medicina actual ofrece esperanza a través del diagnóstico preimplantacional, permitiendo que las familias portadoras seleccionen embriones sin la mutación, cortando la cadena de la enfermedad de raíz. También se investigan inmunoterapias para limpiar los priones antes de que causen daño. A diferencia del síndrome del impostor o el burnout, que se pueden gestionar, o el de Capgras y la mano ajena, que se pueden compensar, el IF es un recordatorio de la fragilidad de nuestra biología. Es una condición que nos enseña que el sueño no es un lujo, sino un pilar fundamental de nuestra existencia, que si nos es arrebatado, nos consume por completo. Con esto terminamos nuestro viaje por los misterios de la mente y el cerebro. ¿Te habías imaginado que existía algo tan aterrador como la imposibilidad total de dormir?